Maremi Ampaigan Ausobidoemi está en primera carta de Crónicas, capítulo 16. Amar Juan 4:24 en mi ausosa. Quiero que leamos también primera de Crónicas, capítulo 16, y solamente queremos leer el versos 29. Amar amio, tú le gayaba que guacayaba. A mí en la primera carta de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Amar de que Paulo Macaya Buruba, soge. Tú le gayaba nausogo. Quiero leer en una que solo amar guacayaba namo. Tabjeba sapin daimar. Paulo mada sapine daimar uilege seramar. Ene odum momar arcoyo y maileger kebe. Babjeba sapin tullu ambikumalo. Babjeba ne islidiki jergailebeki. Babjeba nu odum momano. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, dice de esta manera. Dada Jehová la honra debida, a su nombre traed ofrenda, y venid delante de él, postrado delante de Jehová en la hermosura de la santidad. El título de esta semana, es una vida del culto. Una vida que disfruta del culto. El culto y la vida. Y vida la bauduma de hermanos marán marga culto uisa. Tú le llevan marga o esto. Y vida la han marga un nuevo de un modo que. Y vida la huesa verdad y socalile y bular verdad. El culto es más que un programa. Anda gergebe. Nana sulile. Y pastoral bien sadago digo. El culto no es algo de carga. El culto no es un legalismo. El culto es la vida, no el loco. Y dígala, porque va pulsa mi ganga. Te va mi ganga guisimala. Mi ganga uisa. Por eso, obreros, el día de hoy, iglesia, amar oído que a través de esta semana podamos disfrutar el culto y la vida verdadera. Y nabi vela ramar va minniga. Habla de burba de anmar nana gerge. Quiero entrar en la introducción diciendo algo. Amar dos partes. Amar mega varimas este mensaje. Al semana amar raiva lo taisa porque vela no amar el culto. Y esta primera parte quiero ir a decir algo importante. Taisa amar el miracle en la introducción. Primero, han oído. Toda nuestra vida de fe debe estar alineada al deseo de Dios. Ela anmar pabigar ginana di maladanmar sogeda. Pegigar gine que benana. Pabigar penana di babigar gine. Cuable baudum madeave que ki baudum madeave que penana di sargi. Así que el creyente, el Hijo de Dios, familia, soy mala, tiene que conocer el deseo de Dios. Nuestra vida es alineada, dirigida al deseo de Dios. Entonces, la primera cosa, hermanos, vimos la semana pasada, la iglesia de Amarsul Mascu. Y diga la bauduma de iglesia de Buscusa. ¿Cuál es una de las funciones principales de la iglesia? Y diga la bauduma de iglesia de Buscusa. ¿Qué tiene? El culto. Entonces la iglesia, los creyentes deben conocer qué es el culto. Y diga, ¿te gusta el libro para culto? ¿Te gusta la beca surbenana y para buscar nana y que tiempo a mi calle? En tiempo saben andar a bien. Un la benana que me vinza vive. Te gusta. ¿Qué es el culto? Si usted no conoce el culto, fracasarás. A nivel Willegor. El que fracasa en el culto, fracasa en todo. El que fracasa en el culto, fracasa en la semana. Domingo, con la canal marga Wille Chuli, unila de nana era. Domingo, baudum madel culto, vega uisa, nadur veito gekine, e baudum madel de burba, veito sakine, culto gine, penana vive cueva. Te socube, veito gekine, domingo vive, un maizule, semana vive, Wille boy. Baudum madel vega uisa. El que fracasa en el culto, fracasa en todo. Por eso la vida de fe a veces es difícil en la semana.
Ito que nana dibe lunes, martes, y diga la guerra ito lege, porque ammar ya gangwe, ammar sambur babia gangwe, punto. Ammar babia gangwe, o sea, vamos a ver lo que es en la Biblia. Por eso hay un centro en el culto. El culto tiene un centro, y un culto que vela paudu madan margauisa, ayudan marakega. El centro del culto es el mensaje, púlpito. El culto, el centro es el púlpito. Por eso, si el creyente fracasa en el púlpito, fracasa en el culto. Y si fracasas en el culto, fracasas en toda tu vida. Pegando ya curva y toque que verán y sulle. Pabas a pineno, pero de mora azul. Pegando esta verán. ¿Ito? Pagando ya curva y toque, va pega suma y bien. Asa pinera derge. Y baudun madega ya burba vega un soco huegine pegando y huegine software listo culto campos en aire. Una vez más, el que fracasa en el mensaje púlpito fracasa en el culto, y si fracasas en el culto fracasas en toda tu vida. Pastor, y dígale, iglesia, la mayor bendición que Dios le dio al hombre, baudun madada ni eva sobsagu, y huega un sabe el culto. Por eso, iglesia, y dirga veani verani dive, pavi gargina mucho. Ahí sarve soy modive, pastor yo cuál para la iglesia se nana, no escuchando venana iglesia. 45, 44 años le gusto venana de iglesia. Nuestro, nana, pero me gusta un culto. Por eso cada creyente y los nuevos creyentes, los nuevos asistentes, Banamala, tienen que renovar el culto. Hay que renovar la manera de pensar que es el culto. Sulile, hueso de Dani Kile, Hule, Uku Beani, Canderazo, y toda. Te do huevi no ni mala. Y se dule besia, hueso, todo huevi no ni dive, ahí no ni sulina andago sulina, todo pinza dive. El culto es todo. Vela, y marvait satte angangoega. Por eso, iglesia, tenemos que renovar el culto. La manera de pensar del culto es importante. El discurso de pela de la te babas a pindan. Que usuli hermanos mar, ama sobaritani kiroi tolemo gobeuse. Y diga la amar sapingan be marido mala de hermanas mar, be mariagan, be marido weginanas mala, be marido samala. Emar burigana be María Ganis enanas mala, diviga la fate mala. Porque huichur mala el culto. Diviga la nana erke. Iglesia, una vez más, lo más importante es renovar la manera de dar el culto. Y ya baba sa pinandanik. Wein se ambin sergete. Nabirani mangai, angang bot pani mangai. Al sodet panimangay, o paudum madega ya burba sodet pansan. Esa es la manera de renovar el culto. Lo segundo que quiero decir en la introducción, amado de Tiangunay, lo primero es que nuestra vida tiene que estar alineada al deseo de Dios. Y segundo, nuestra vida, la vida del creyente, es el culto. El oxígeno, el mundo. Kurbaran sumbaye, burba tangueda, burba innueda, y el culto. El oxígeno del creyente, la fortaleza del creyente, la vida del creyente, es el culto a Dios. Desde que Adán y Eva, Paudangus Margo, Dios le estableció el culto, y eso pasó en generaciones, desde Abel, Caín, Sade, Noé, Baudum Madue, Augustina y Gusa. Por eso el creyente tiene que tener una vida del culto. En Ana vive, ambabese de el domingo vive arbi, baba sapimbe, inse de pane vale, baba sapimbe gunamo. El culto es la vida. Verán, ¿qué quiso decir aquí? El ser humano fue creado, y diga la Baudum man machere chousa, principalmente, y diga la Baudum man machere chousa, el ser humano fue creado principalmente para dar culto. Paulo o du mogeda Baudum machosa.
Bisa la bersama saya, naik ni biar ber. Anu ada. Pero mo bonik mo bo, kudi ko har no ada. Pero yo me da gorido, paudum matat somsat Adán, enu godum mo. Por eso el hombre, el ser humano, que debiera dar el culto a Dios, no da culto. Pauno godum mo que dulu pinatule maraga paudum mat somsat, ibi que la degite, enu godum mo nasusuna. Las dos cosas que anda que ni soy wandairo, paudum matchet causa, nabireo godum mo diga. Para que el hombre pudiera dar culto, paudum madre marwargo soy bogat, paudum matchet causa, dos cosas. Hágale hermanos más. Ana chuwegi saterake. Eso. Hágala peachu marwegi saterake. Ahí toma la mesuma, iban beso guarda. Hágala peismar, pesikwi marwegi saterake. Amba paudum matsom sayini huele. Aunque los animales fueron creados por Dios, somos animales, no pueden dar culto a Dios. Y dígala, porque Machuret Carbi, wey marsoy boiles. Aquí hay seres humanos, tú le marwegis y marsoy, o achu marwegis y mal. Tú le marsoy soku, ves, pecando de sí, vamos a ver otro motive, y dígala navi verdicta, vamos a ver otro motive, porque primero, Génesis 1, 26 y 27, Paudumma es sunnague, el gaúl de eso del machereto, la imagen. Ahora el hombre tiene una conciencia de que existe un Dios. Adán fue creado con esta imagen para poder adorar y dar culto a Dios. Y Mardurgan dice, anda piachu marger de mani de benustibe, y mani de baisadib. Y vamos luego de un modo. Así que ustedes aquí, de Marruecos y Malak, y aquellos que nos escuchan en las plataformas, que están recibiendo el culto, son las personas más importantes para Dios. ¿Eso? Porque son las personas que estamos dando toda la gloria a Dios. Este es el culto, segundo. Seguimos, paudum machere magito de babam bogudiye, paudum madambo balikaguriye. Dios le da la segunda bendición al hombre para que pudiera disfrutar del culto. ¿Y cuál es? Su espíritu. Purva, egauisa eso. Asugi pu, egauisa eso. Asugi pu, maisa eso. Así que el ser humano, por la obra del espíritu, paudum madre purva mal, puede dar culto. Y Mardurgan dice, los animales no. Por eso todos los creyentes aquí, los hijos de Dios, Pablo no les mala, los que están dando el culto, Amar burbule, Pablo no de modo burbule. Dice, Pablo no más o le burbule. Ay, porque Mardurgan dice, el texto bíblico central de hoy, Emi Amarauso, la próxima semana, Amardaisa, el texto central. Cristo dice a la mujer, Cristo de hombre Samaria Guinegasoiza, Dios es espíritu. Paudummat Urban. Y los que la adoran en espíritu, Urbalet, y en verdad, es necesario que le adoren. Paudummat Urbalet Soku, Toamar Paudummat Nugodum Novie, Egango Kinsul. Urbalet, que Napirawakim. Por eso los creyentes tienen que tener esta seguridad de que cuando damos el culto, nuestra vida está conectada a Dios. Amén, iglesia. Así que, ¿cuál es el mejor lugar para el creyente? ¿Cuál es la mejor bendición del creyente? Es donde se celebra el culto. Donde está el culto es la bendición del creyente. Amén. Ese es el mejor lugar. Y Marvel Sapte, culto yo. Adam, Juanatkan, Bukit Pinza Chulit, Playa San Nabi. Todo Nabi Daki. Abisita Nika Daka. Ang iwan sa Arbe, Sapte. Hindi la Pablo, Walika, Yeripega. El culto es delante de Dios. Y Adán recibía todas las bendiciones de Dios. Vía Bauruma de Guinea Pinza de Adán Guinea. ¿Dónde recibía todas las bendiciones Adán? En el culto.
Así que usted está en el mejor lugar. No es en la iglesia Luz de Cristo. Ey. ¿En qué lugar usted está que es el mejor lugar? El lugar donde está el culto. El lugar donde Dios le da todas las bendiciones. Nuestro obrero Emerson el lugar donde yo recibo sanidad. El culto es el lugar donde las tinieblas se quebrantan. El culto es el lugar donde el reino de Dios se establece. El culto es el lugar donde yo desaparezco y solo Cristo. Eso es el culto. Por eso usted está en ese lugar. Quiero terminar esta introducción, hermanos. Nosotros adoramos. Adoramos al Dios Trino. A ese Dios de la Trinidad. Al Dios Padre, que nos dio su palabra. Dios nuestro Padre. A Dios, a Jesucristo, al Hijo. Porque nos dio la salvación y nos liberó del destino. Ese es Cristo. Y adoramos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que está con nosotros. Y nos da su respaldo. Adoramos al Dios de la Trinidad. Este es el culto, buena cane. Amba luz, ¿cuál luz atena? Pausa atena, ¿cuál luz atena? ¿Ah? Pausa luz undo, ¿cuál luz atena? ¿Cuál luz atena? Dios está donde están sus adoradores en espíritu y verdad. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Así que iglesia, una vez más, estoy en el mejor lugar. En el lugar donde adoramos al Dios de la Trinidad. Amén. Número 1. Hagamos la primera pregunta en este mensaje. ¿A quién damos culto? Hermanos, ve la buena pane que dule mara. Pau dum manugo dum moge dulupina. Nabera soga. Arbau dum mat soga sursi. Pero ibigala begite dule mar buena pane que guable dule mar. Pau nugo dum motu. Ibigala. ¿A quién damos culto, hermanos? ¿Por qué? Porque este mundo, buena pane que dule mar muy malak. Bam nugo dum mo marmoga. Ella. Cuando dule mar buena pane quienes son maladán marbam nugo dum. El mundo adora. El mundo adora. El mundo adora a Dios. Bam nugo dum oye sobre. Pero el mundo separado de Dios, ve la valdi bangus malak. ¿A quién adora? A los ídolos. Nugo dum mo malak. Tú amala. Y marzo vale. Pauga y maimala. Aqua dibe. Pero edina igesoge bang no godum mana edi doso aqua dibe urgo dibe mani dibe nabra arbat dibe tule dibe. Las personas tienen sus ídolos y adoran a árboles, a piedras, adoran hasta el dinero. No godum mo mala, pero ninguno, ni el dinero, ni los árboles, ni la madera, ni la piedra, ninguno tiene vida. Wemar, tú la suli. Pero de que tú le mardi, webina. Pausa guarda. En el camba de la cotica sur andai internet kine. Beda ko chapunga warbe más y más. Nun samarbe daki gimer guno samar budun itoliga. Toy malo to la mero burgoye, papo burgona yenun sai. Así que nusa más kunne, nusa kama dinakwe. Edi más una date. Edi eba udumati. Eso. Pemar de te imar so vale ni kamo ga ba udumati. Pemar de ni kamo ga mar ni kamo. Betul hermano. El ser humano adora.
Tú le margona cuando que vamos a un mala, pero yo pienso que es un mala. Y adoran a cosas que no tienen vida. Adoran a ídolos. Algunos adoran el dinero, adoran el poder, adoran el conocimiento. Y bueno, un mala, angango die, angango kiangoye, angango kibamesando goye. Andi tokus angarda misian, an escuela de universidad novelosie. Adoran la ciencia, el conocimiento. Pero no olviden, no niego, que todo esto, todas estas cosas son creados por Dios. Así que tú le mar, Paulo Madimar Somsa, acá no godumuno. ¿Viste? Paulo Madimar Somsa, acá no godumuno. Amagina. Nosotros no adoramos a ídolos. Y Marsoba le dan mar no godumuno. Adoramos al Dios creador. Paulo Madimar Guable, Pirgine, Guable Weimar Somsa, no, godumuno. Al Dios que creó el dinero. Al Dios que creó los árboles, al Dios que creó la piedra, y bueno, haga la Emi a María Sapinal. ¿Amén? La iglesia debe tener esta seguridad, al Dios que adoramos. Nosotros adoramos al Dios creador. Apocalipsis capítulo 4, Burbo de esa carga, capítulo 4. Versículo 8 viene a no video en mí. Ega malana, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que domar buen mar, palimiturmar, el que era, el que es y el que ha de venir. El al Dios Todopoderoso, dice Apocalipsis 4:11, Amaricho Maide le dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Urbo de esa carga, tú le llevan a un subido, capítulo 4, versículo 11. Paudumat anmardumma temu oganolege. Temu odumolege. Pegi pedum pedumatka kue. Arbela immarnai peovinisa. Pesogetta pela immar kudi. Pela besogetta immar binis. Ukwabali. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Quiero leer también Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 9. Dice de esta manera, y cantaba un cántico, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Este es nuestro Dios. Por eso celebramos el culto aquí, para un día celebrar el culto de la eternidad junto con Él. Mientras aquí nosotros adoramos al Dios. Este es nuestro Dios, acá. Apocalipsis 5, capítulo 5, versículos 12 y 13. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Paino isate, hermanos. Paino isate amare garga no volviele amare no voto moviere. Paino isate. Este es el Dios que venció la muerte. El Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Él es el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el que está por encima de dominios, principados, potestades. Él es el Dios eterno. Él es nuestro creador. Amén. Es que anu ibo mola quién. ¿Ah? ¿Algún sabe? ¿Piensa? Bueno, no Anmar abononesa. Por eso, obreros, pregúntense, reguise, ¿a quién adoramos? Con este corazón vienes al culto. Segundo, por eso necesitamos tener la actitud correcta del culto. En mi skin de haga la bebucho kuduamu beodu mona soy bogine, en mi skin de bebinsa, yigan baba sapinanda dergen. Ibu ambing saat anggang buat tibe ibu angguat itu nasi kerkebe baba sapinanda isokali lenu odum modera. La actitud del culto es todo. Por eso me marca cada creyente, hermano, de no temprano, de culto y de verdad se calile, de vole va sega. Porque y de aquí me dan aquí, hermanos más. Bueno, porque piensa que se dan aquí le ve, pero algo gine, de ser de culto gine. Por eso el centro de tu corazón es lo más importante en el culto. Lo que está en tu corazón, hermanos. Lo que toda mi vida, lo que está en mi corazón, desde el centro de mi corazón hacia Dios, es la mejor actitud. Mi vida conectado delante de Dios. Así que conecten de mí. Hágame margas hoy de mí. Wispe ayevo be wispe dosti de ayevo. Culto se ve da gerido, ayevo wispe igar guatiriste besode. Culto ido de naergere. Amén. Wis nabo de gana kaye anosia. Porque vamos a primbedanike. Amén. Suli que para suli que vas a primbedanike. Paulo más que ya posuli. Mateo capítulo 6, 7 sobre haga de ofrenda de un sepelio. Ofrenda wis dagolo. Ahí se ve dagolo. Porque nuestra vida es delante de Dios. Y hay que ser sinceros. When acambado de un material da posuli. Ule baudum madasa primbedaniki. Ule beguadu na pirawat ki bedaniki. Porque hay o buena tibe o tu fe familia tibe. Ikan beso kerja. Ise hillar bese da feseno nikile. Ise behe la garadi bonsai mecha. Obligado que no quiero visto le que tú ese. El culto es la vida del creyente. El culto es la felicidad del creyente. El culto es todo. Por eso, obreros, te dice, iya baba sapinangan. Ule nadir baba sapinang, wiskudan kiem. Con sinceridad y agradecimiento. Baudum madanga emi, usa barda que la oportunidad. Dios me dio la gracia de recibir el culto de mi ganar. Ganar domingo. Iglesia, no olvide que Dios bendice. A quienes dan el culto verdadero. A quienes dan el culto verdadero, Dios bendice a sus discípulos. No olvide el culto de Caín. No olvide el culto de Abel. Caín y Abel. Llegaron delante de Dios estos dos. Babasapin. Pero Caín di iginoniki babasapin. Egangwet. Imaroyo vietki. Y baudummat e culto abinda chursokwa akaulude. Agar hermanos marbene se ve kannar be culto bergusaro urruar benati be adi chumosno. Ibu culto be mastiban. Edagar gebe huele penaban. El culto delante de Dios es la mayor bendición. Por eso, iglesia,
celebremos el verdadero culto a Dios. Mire lo que dice el escritor. Amarga sobre Eclesiastés capítulo 5. Amarga y Eclesiastés carga summa inevera y summa. Anímala. Eclesiastés carga capítulo 5. Libro de Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2. Abran sus Biblias, por favor, hermanos. Anímala. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hace mal. No te des prisa con tu boca, y tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Somos un doble, tú le gaya ganado, tú le gaya. Paudun matse golem neyse ve nagele. Merve yoga sar immar ve imakko. Adi immar odurda ile na hittoge kurmuede. Tú le vince churmala, paudun mad immar odun makar uketta. Arve dule mardi, immariskana imainai akku itodama. Paudun madasapin merve immar soudevin imakko. Pejumbali merve goy insabalo. Arbaudun man ninne kimai, pedinamne kiguri. Pedisoko nueito aqua. Peimarso. Hermanos, martole gaya van kenso. Ammar nikadwe eni 24 horas. Inso emi beose dos. Ambe segi so yi kangu be emi beose dos submainet. Iki kangu be submastive. Ambe segi so. 22 horas be summa. Y we se ve ¿qué dani vale? Y que pega soy nei, e culto se da eso calile. Wispe summa que todo cue. Porque tú pega summa y bien. O se vale summa que dani vale 10 euros vale. Y es que no hay summa y vale acabe dule aigabe acabe numa que tú vale. Por eso entendí que en el culto deben ser pocas las palabras de los creyentes. Por nebo guapeito que dan que por no hay. En es que el culto viene de la culto viene. No el culto viene, pastor Sumaina. Pimai si último o se dos palis Sumaina y que de cambas Sumaina culto viene vale. Ahí amén verbo será. Amén verbo será. Maito ya. Y verá cuando último sundo obligala cosa que de pose dos a Sumaina. Obligala porque juega de sabe vale dam. ¿Sí verdad? Dame se verá eso calile. Ispo. Abasapi. Verá que le tuve dedicar vale ya es un maque. Eki me bango sun. Oh, amén. Y dígala, porque va pega summa y di. Es que el de va pega summa y tú le pegas summa y vale, tú le pegas summa. Porque abacar baudu ma pega summa y le hay de pegas summa y nado. No excusa aquí. ¿Ah? Por eso la Biblia dice que delante de Dios tiene que ser pocas nuestras palabras. ¿Recuerdan lo que le dije una vez? Hablen menos, oren más. ¿Inso? Porque voy a vergüenzar, hermano, besumaco voy a vergüenzar en el hermano, besumaco. Tigiria. Y te voy a subir valor. Ome, kulto sa marnaso kara. Babasapi, babasapi. Amaru dia nekiga masabo kuru neki. Wegin di babasapi. Bueno, por eso el culto es todo. El culto es delante de Dios. Pero el culto es para no distraerse, concentrado delante de Dios. Hagan yot que empezó. Ahí ve ni de yer submaque. ¿Y qué empezó coe? Aún matega summa y viecha. Amén. Por eso dice al final, Eclesiastés 5:2, por tanto sean pocas tus palabras.
No dejes de prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios. Mire cuál mar de gudiza. La mejor actitud del culto es una actitud de concentración. Es una actitud delante de Él. Porque tú le mugan, no un modani suli. Pa un nugan, no un modani. Ese debe ser nuestro corazón. Por eso, creyentes, cada vez que vengan al culto, ve marido danquile. Pobre sigue canguine, vamos a ver gole. A pegar su muy bien, hermanos más. Dios desea hablar a su pueblo y el pueblo tiene que estar preparado para su palabra hoy. El segundo texto que quiero tomar es San Juan capítulo 4. Amar y mirar eso. San Juan capítulo 4, versículos del 20 al 24. Dice San Juan capítulo 4, versículos 20 al 24. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O es un mainet, Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene, que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, dice la palabra, busca, aminai, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tú le llevan a mí. Anmar datkan Samaria dule marvegar gibaudum matnu godum mosmala. Arde mar judio mar disoge paudum matnu godum mogeda. Jerusalén gibe dum matse kolerger. Jesús omega soide, omega. Napiran de gasoge. Merve ambengo. Ibadan daniki, pebao se golega. Pebao nugodum mogeda. Bejar se daniko suli. Pegine, Jerusalén se nahosur bali. Pemar Samaria dulemar. Wichur mala to aenu be marodum monanai. Anmar judio mar de wismala. Ardo aenu gan marodum monamala. Arade dulemar abo no lege. Judio margi daniki. Aribagan daniki. Enigindi battononiki. Ardule mar gaudum mannu godum mamala. Nue kurban. Egi napirawa gaudum mannu godum mamale. Arbaudum matule martegi se gole. Amidi moga. Baudum mat kurbale. Wenongi gamal hermanas ma. Baudum mat kurbale. Ardule baudum mat se gole di. Kurba. Egi napirawati. Ese gormo gargebe. El gran conflicto de muchos creyentes es preguntar ¿dónde debo adorar? Y la mayoría de los creyentes dice, quiero buscar un culto. Anaminay un culto, una iglesia anaminay, donde yo pueda sentir a Dios. Así que, a mí me repitibur mayaye. No, calma, wadina, uchiro gole teclano. Targa gole. Así que ambayo suli, sumay malera. Ambayo sur sokku. Oye, suli. Oye, hay kadi kandiro no que namay del. Oye, ambayo suli. Anito niega. Ambayo sumay mala. Piensan que el culto es un lugar. Piensan que el culto es un programa. Piensan que el culto es una emoción. Ahí está el problema. Hermanos Maribi que la vegan Dios. Arantio bambin samogana. Digo bambin samogana. Depende. Así que ahí será más una bomba marca nama y sigodo anda con uno anda ese que maro ogeche anso de barbas. Te banda que el hermano dosi ay miskinje. Hermana si damba yo voy, así que yo voy a sabe arga no hay marie. Y chapo ya. Catigor marie. Amplio bobo. Vivíamos como esa mujer samaritana. Amaramina y pitimur mayango agebuge.
Pero Cristo le dice a la mujer, llegará la hora, y la hora ha llegado, de que ya no se adoraréis en este monte, y ya no adoraréis en este monte, Dios es espíritu. Aún una curva de soco. Dios busca a esos adoradores. Aún no godo mala, Paulo madamie, pero que adoren en espíritu y en verdad. Entonces la hora ha llegado, iglesia, que seamos adoradores en espíritu y verdad. Que seamos una iglesia que celebre el culto espiritual, el culto delante de Dios. El culto, el culto, aunque no parezca nada bueno, el culto donde tal vez la música no suene bien, a ver, no es cole, pero sea el culto delante de Dios. El culto donde Dios reciba toda la gloria. Ese es el culto verdadero, Pabaminay. Te Pabaminay, Wedulemar. Pabaminay. Tú amar Wedulemar dakke. Te opira y Wedum mala. Purva, que na piraguat kine. Y bobar na piraguat kine, en verdad, conforme a la palabra. Una iglesia que esté alineada al deseo de Dios. Una iglesia que busque y anhele el culto a Dios. Quiero concluir el mensaje del día de hoy. Vea sobre tan buen nega baranimas a Pai Domingo Marituan. Bueno, la primera conclusión que quiero decir el día de hoy es que Dios le dio la bendición más grande al hombre. Audunman macheret sousagu, pela vela, we macheret ka we bendición usa. Abar mar de binsa, ome uisai. Are cuando no todo una vez ulea. Ome uno se vitolera. Pero sola. La bendición más grande que Dios le dio al ser humano es el culto. Es celebrar el culto. Esto es el hombre original. Machere penne que ve soblesa, machere sunso, pero originales sobre soblesa, audun mativo de gauisa, juega el culto. Babasa. Pero la historia no dice, la Biblia dice en Génesis 3, que cuando el hombre se separó de Dios, audun man machere kibangusku, ibo el bergunoniki, ibo bergusa, machere kine. ¿Qué es lo que el hombre perdió cuando vino la separación de Dios? Hágala en azul iglesia Smart. Hágala iglesia Smart, Bergunay. Por eso están cerrando las iglesias. ¿Qué es lo que el hombre perdió principalmente por la separación de Dios? El culto. Por eso en San Juan 4:22, Cristian a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Pero porque el hombre perdió la bendición del culto. Amén. El hombre lo perdió. Por eso, iglesia, ¿cuál es mi mayor bendición? Amarado no les mala, paudu mayor bendición, virgine, y Juan Gaúza. Juan 4:24. Dios me dio la bendición de adorar al Padre en espíritu y verdad. Dios me dio la bendición a mí de estar delante de Dios, de Asapim. Ambao kuang gustani kina, ambao Asapim buen gusto, miro sulina. Ansosailas en nada pina, pela vela. Yo que estaba destinado al fracaso, destinado al infierno, Dios me restauró la bendición de Génesis 1:27. Aún matando narando, ambirgunanki. Y por eso puedo dar el culto a Dios. Aleluya. Puedo alabar a Dios. Y diga alabar en un godum movisuli. Amba un godum movie. Arbaba hagan segocha. Y marbaitsuli. Así que cada creyente tiene que venir con un corazón para alabar a Dios. Para darle toda la gloria a Dios. Amén. Audun mate marga arganuisa, y diga la marga arganuisa. Hay zarzo vega. Hay guardar mi pisa de gasui. Y diga la audun mate marga arganuisa. Iglesia, vamos a darle toda la gloria a Dios con un fuerte aplauso a Dios. Emi. Ándale, audun mate marga arganuisa.
para que le demos toda la gloria a Dios. Amén. Carnaran, vengan, oye. Creyentes, utilicen sus manos hoy. Va a darle toda la gloria a Dios. Hoy. Aleluya. A Dios. A ver, María Dingue. Y Dingue. Dale toda la gloria a Dios. Aleluya. Jesús es el Cristo. Él se merece toda mi gloria y la alabanza. Y diga la dosu y baura nama y le voy a italiano. Ogole. Haga Jesús. Tiene dinan su wagara ogole na. Idori a mí me gan wagara ogole na. Es que de babu gan ogole bi argangala. Amén. Amén. Amén.